Ya estamos en una transmisión más de Facebook Live. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos una invitada súper especial. Es Ana María Morales. Y digo María Morales porque siempre la broma en México, ¿no? De los hijos de María Morales. Así mi pobre hijo es hijo de María Morales, ¿no? No, ella es la titular, líder titular del Club de Educación Financiera de Social Prosperity. Es la directora de administración de Social Prosperity y es una persona a la que adoro, amo con todo mi corazón. Bienvenida, mi amor. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, festejando este día festivo, tranquilitos en su casa. Y pues una vez más por aquí acompañándolos con el proyecto de Social Prosperity. El día de hoy vamos a tocar el top 10 sobre los 10 temas que deberían estar dentro de nuestra educación financiera. Los 10 temas que considera Robert Kiyosaki que debemos tener en cuenta en el momento en que empezamos a preocuparnos por nuestra educación financiera. Nos dice que si él fuera el dueño o él tuviera acción dentro del sistema de educación, él implementaría estos temas, porque él considera que es un tema en un aspecto muy importante dentro de la educación, que debe ser incluida dentro de la educación formal de nuestros hijos. Entonces, nos dice por aquí algo muy importante. Dice, las estadísticas nos muestran una triste historia. Mientras el 90% de los estudiantes quiere aprender más sobre el dinero, el 80% de los maestros no se siente cómodo a la hora de enseñar este tema. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre estos diferentes lecciones que considera Robert Kiyosaki que deben ser tenidas en cuenta dentro de nuestro sistema escolar. Vamos a empezar con la primera de ellas. Voy a poner las diapositivas para apoyarnos. Un segundito. Vale, está bien. Y ya arrancamos. Permíteme. Este punto que acabamos de escuchar es un punto que hemos venido trabajando y hemos venido platicando en varios Facebook Live atrás, ¿no? En varios eventos atrás, que es la necesidad imperiosa. Ya no podemos esperar, ya debemos tener esa educación financiera, debemos conocer bien de finanzas personales para poder aprovechar lo que hacemos. Ya hay que cambiar ese paradigma. Entonces, estos puntos nos van a ayudar mucho a empezar a dar estos primeros pasos. Hay que entender bien el concepto. Robert Kiyosaki dice, si yo tuviera esa capacidad de decidir, daría estos puntos o estos temas dentro de la educación formal. Entonces, es una recomendación que él hace, evidentemente, en la que nos tenemos que preparar para poder enfrentar la situación económica con mayor éxito. Ahora sí, vamos a empezar. Adelante. Bueno, tenemos por aquí el primer tema, que titula La historia del dinero y el sistema económico financiero. Nos dice este personaje tan importante, el gurú de las finanzas personales, que es de gran importancia entender cómo funciona el dinero, y parte de ese aprendizaje se trata de analizar cómo funcionaba en el pasado. El dinero ha pasado a lo largo de los siglos desde algo simple como el trueque hasta algo bastante complejo como los derivados. Pasó de ser un objeto a una idea, por lo que no es tangible e intuitivo. Es importante estudiar el dinero a través de la historia y los acuerdos que tuvieron impacto directo sobre la dinámica monetaria internacional. Entonces recordemos bien este primer tema, el dinero, la historia del dinero y el sistema económico financiero, ya que entender cuál ha sido su evolución y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo es de vital importancia, y asimismo los diferentes acontecimientos
que se han dado en la historia de este sistema económico financiero. Por ejemplo, nos dice por aquí, tenemos en 1913 que se forma la Reserva Federal. En 1929 ocurrió la Gran Depresión, 1944 el Acuerdo de Bretton Woods y en 1971 sucede el gran acontecimiento cuando Nixon, el presidente Nixon, quita el dólar, quita el oro como patrón monetario. Entonces son diferentes acontecimientos que debemos tenerlos en cuenta y debemos conocerlos. Por eso es de vital importancia empezar por este primer tema. ¿Tú qué consideras, Javi? Correcto, ¿no? De hecho, yo creo que es no nada más de vital importancia. No podemos entender cómo funcionan hoy las cosas si no entendemos de dónde viene ese funcionamiento. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Dentro de la estructura de preparación, de formación, de capacitación de la universidad, tenemos este tema como el primer tema del diplomado, de todos los conceptos de formación en el campo financiero, por esa misma razón, justamente por esa razón, porque necesitamos forzosamente tener este conocimiento, sin duda. Pasamos al segundo punto. Bueno, antes de eso quería comentarte, pues muchas veces las personas dicen, sí, yo me quiero empezar a preparar en temas de finanzas, quiero preocuparme por mi educación financiera y empezamos cerradamente, la verdad. Nos llama la atención, suponte, el tema del trading. Y empezamos de lleno y queremos ya empezar a cotizar que en la bolsa, que quiero comprar diferentes acciones, quiero comprar estos activos y quiero empezar a jugar y quiero empezar a tradear, quiero ser un trading profesional. Y nos vamos directamente a buscar eso, a cómo hacer trading. Otro, por ejemplo, dice, a mí me encanta el mundo de las criptomonedas, me encanta el conocimiento respecto a esta nueva tecnología, blockchain y cripto, y quiero mejorar mis finanzas, quiero capacitarme, quiero tener una mejor educación y vamos directamente a criptomonedas. Para mí, desde mi punto de vista, no es lo correcto. Lo correcto es empezar entendiendo estos términos que son básicos y principales. De hecho, o sea, entender cuál ha sido la evolución del dinero y cuál ha sido la evolución del sistema económico financiero es de vital importancia antes de empezar en todo este tipo de temas. Ya son temas muy particulares, entonces debemos empezar primero por lo básico, a estudiar, a entender y a capacitarnos en lo básico, en los conceptos básicos. Correctísimo. Bueno, vamos al segundo punto. 2, comprender tu estado financiero personal. Fíjense qué interesante. Hay gente que ni siquiera hace presupuestos. No atiende, bueno, ni los estados de cuenta bancarios, no sabe si le cobraron comisiones, si no tiene, o si pagó con cheque, cuántos cheques al mes. O sea, hay gente que no se mete en lo absoluto en eso. Obviamente, mucho menos se va a meter en sus ingresos, cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables, aquellos elementos que puede tener de ahorro, el porcentaje, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo yo un conocimiento lo suficientemente amplio como para dar una estadística al respecto, pero les puedo asegurar que la gran mayoría de la gente no conoce de estos temas. Y eso es grave. ¿Me dice tu papá que me está escuchando? ¿Me está escuchando? Por favor, ¿se está escuchando? ¿Me pueden confirmar si se está escuchando? Porque tenemos aquí un comentario de que no suena. Que no hay cámara. Sí, la cámara no está, pero el micrófono se escucha. A ver, aquí por interno me dicen que sí se escucha. Entonces, bueno, voy a seguir. Vamos a esperar a ver si alguien más tiene alguna complicación. Aquí buscamos arreglarla. Pero retomaba. El balance.
¿Qué son los activos? ¿Qué son los pasivos? ¿A qué, qué se considera patrimonio? Esos elementos debemos tenerlos perfectamente claros para poder evaluar si estamos bien o no. O sea, hay que entender lo que es un activo, lo que es un pasivo. Miren, les pongo un ejemplo que pone Robert Kiyosaki. Para mucha gente, la casa la considera un activo, ¿ok? Para Robert Kiyosaki no lo es, porque un activo le permite generar dinero y la casa genera gasto, ¿ok? Así como ese concepto tan sencillo que todo el mundo decimos, tenemos una casa, pues tenemos un activo y es parte del patrimonio, eso sí lo es, ¿no? Pero no un activo. Entonces, debemos aprender perfectamente a diferenciar estos elementos y no nada más a diferenciarlos, a clasificarlos, conocer su aplicación, para qué nos sirve saber los activos que tenemos, los pasivos que cargamos, todo eso, ¿para qué nos sirve? O sea, entender la información financiera es fundamental para dar el siguiente paso, ¿no? Si no podemos aprender, no podemos aplicar inteligencia financiera si ni siquiera conocemos el estado financiero, que es lo básico que debemos conocer. ¿Tú qué opinas, amor? Pues sí, es bastante importante saber cuáles son nuestros ingresos, con qué es lo que contamos mes a mes, cuáles son nuestros gastos. Debemos tener unos gastos fijos, por ejemplo, como la renta, como los servicios públicos, unos gastos variables, como por ejemplo las salidas a comer, las salidas a cine, que creo que en esta época de cuarentena han disminuido y se han ido a cero. Sí, de hecho. ¿Cuál es el porcentaje o cuál es cierto monto que determinamos para ahorrar? Bueno, y así diferentes clasificaciones. Me parece que es un tema de vital importancia que nosotros hagamos conciencia de esto y podamos tener muy claro y poder reconocer qué es lo que, con qué contamos y qué es lo que tenemos que disponer para poder pagar pues, nuestros diferentes gastos, los gastos que hemos asumido durante el largo del tiempo. Pues. Correcto. Vamos al siguiente punto. Vamos con el tema número 3. Este tema tiene que ver mucho con lo que tú estabas hablando hace un ratito, la diferencia entre un activo y un pasivo. Nos dice por aquí que una de las razones por las cuales muchas personas tienen problemas financieros es por confundir un pasivo con un activo. Por ejemplo, muchas personas piensan que su casa es un activo cuando realmente es un pasivo, lo que Me estabas comentando. adelanté, perdón, sí. Estabas comentando hace un ratito. Nos dice por aquí, una definición simple de un activo es que es cualquier cosa que genera dinero para tu bolsillo, mientras que la definición simple de un pasivo es todo aquello que hace que el dinero salga de tu bolsillo. Es un tema bastante importante que debemos tener muy en cuenta, clasificar de lo que tenemos que es realmente un activo, si me está generando ingresos, y qué es un pasivo, si al contrario estamos teniendo que tener muchos gastos solo por el hecho de tener. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que ya hablé de este punto muy, muy a fondo, en el punto que no debía, ¿no? Perdón. Pero sí, es importante la diferencia, los conceptos. En como cualquier cosa, debemos conocer el calor, los términos, los conceptos, todo aquello que incide en el poder entender el lenguaje que se habla cuando leemos cosas de finanzas. Esto es parte de lo mismo. Los conceptos debemos de tenerlos absolutamente claros. Y hay que entender una cosa, los diferentes autores, los diferentes expertos manejan pequeñas variaciones en la forma de explicar los conceptos. Los conceptos son los mismos, pero hay pequeñas variaciones. Entonces debemos de tomar aquellos elementos que entendamos mejor, que nos hagan entender mejor las cosas, para que para partir de ahí y posteriormente podemos empezar a integrar los conceptos de otras personas, en, perdón, en nuestro conocimiento, pero primero hay que entenderlo. Entonces, ese es un punto interesante. Vamos al siguiente punto,
El punto número 4 dice buscar generar flujo de ingresos, luego ganancias sobre el capital. O sea, muchas personas deciden invertir para obtener ganancias sobre el capital. Ojo, eso significa que están apostando a la potencial alza del precio de algo, ¿ok? Yo compro a 10 buscando ganar 2 para venderlo a 12, ¿ok? De lo que sea. Infortunadamente, a muchas personas no les va bien con esta apuesta, y menos en estos días. ¿Por qué? Porque son elementos que la gran mayoría va a la baja. La gran mayoría de los activos, de los elementos, de todo lo que está en un proceso de compra-venta actualmente, es incierto. ¿Okay? Invertir para obtener ganancias sobre el capital es similar a los juegos de azar, solo que no es divertido. O sea, mejor nos vamos al casino, ¿no? En lugar de invertir de esa manera, la persona o la gente que tiene dinero, ¿no? Invierten para generar flujo constante, un flujo permanente. Y en todo caso, las ganancias sobre el capital representan el plus, esa cereza arriba del pastel. ¿Me explico? Pero no es la búsqueda. Es mucho más inteligente invertir para tener un beneficio mensual, un flujo mensual permanente, o trimestral o semestral, pero un flujo permanente, que apostar a la compra y a la venta de algo. Ese es un punto en el que Kiyosaki hace mucho énfasis. Adelante, amor, por favor. Sí, pues así es como tú acabas de decir, Kiyosaki hace mucho énfasis en eso, que la verdadera libertad financiera está en poder generar flujo de capital y no buscar ganancias sobre ese capital, sino tener un flujo de ingresos que me permita tener pues nuestro ingreso adicional y que nos permita pues lograr la tan anhelada libertad financiera. Aquí hace mucha referencia a los diferentes tipos de ingresos, que es el siguiente tema del que recomienda Kiyosaki que se debe tocar. El tema número 5. Correcto, vamos a él. Bueno, Kiyosaki aquí nos dice que no todos ganan dinero a través de un sueldo mensual. Si tienes un trabajo y recibes un sueldo, ganas dinero a través de los ingresos obtenidos. Si ganas dinero mediante la venta de ganancias sobre el capital, ganas dinero a través de los ingresos de cartera o portafolio. Sin embargo, el tercer tipo de ingreso, el ingreso pasivo, nos dice que ganas dinero independientemente si trabajas o no. Entonces, por aquí tenemos una clasificación. Nos dice, la primer clase de ingresos son los ingresos activos o ingresos ordinarios. Estos derivan de alguna forma de trabajo. Ganas dinero a cambio de tu tiempo o esfuerzo. Entre ellos, pues tenemos los ingresos que percibe un empleado en cualquier empresa, el trabajo autónomo, por ejemplo, un pintor, los propietarios de pequeños negocios, por ejemplo, los dueños de restaurantes, de bares, y los profesionales independientes, por ejemplo, un contador, un abogado. Dentro de la segunda clasificación de ingresos están los ingresos por ganancia de capital, portafolio o cartera. Estos surgen de la compraventa de activos en papel como bonos, acciones, fondos mutuos u otros activos. Para este tipo de ingresos sí es necesario una preparación previa para poder adquirirlos, tener conocimientos muy específicos y prepararse para poder entrar en este tipo de mercado. Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos de estos tipos de ingresos. Están comprar acciones a $20 y venderlas a $30. Comprar una casa por $120,000 y venderla por $160,000. Bueno, para eso pues creo que se puede hacer de una forma más empírica, ¿cierto? Y asimismo la compra-venta de automóviles. Comprar un activo y venderlo cuando su precio sea mayor. Tenemos aquí una ganancia de capital, muy relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente. Procurar
no solo tener este tipo de ganancias, sino ir a la tercera clasificación de los ingresos. Tenemos los ingresos pasivos o de flujo de caja. Provienen de los bienes inmuebles, regalías de patentes o de acuerdos de licencia. No se generan a cambio de tu tiempo realizando un trabajo. Entonces aquí cambiamos. Ya no tenemos que dedicarle tiempo. Al contrario, vamos a seguir generando dinero. Entre los ejemplos que tenemos en esta clasificación de ingresos están las rentas de alquiler de bienes inmuebles, dividendos de acciones. Siempre procuremos que cuando entramos al mercado financiero, al mercado accionario, adquirir aquellas acciones en donde las empresas me paguen determinados dividendos. No solamente vamos a apostarle a la subida de las acciones, sino a generar dividendos que podamos disponer mes con mes. Eso está interesantísimo, porque la gran mayoría de la gente le apuesta a las acciones que suben su valor, pero es exactamente lo mismo que los ingresos por ganancia de capital. O sea, yo compro una acción en 20 y la vendo en 25, en 30. Eso es lo que busca la gran mayoría de la gente y ese es el concepto que la gran mayoría de la gente tiene en este momento, que es lo correcto para ellos, pero no, ojo, no es ese el concepto más adecuado. Funciona para algunos, pero para que funcione eso debe uno conocer muchas cosas y estar 24 horas pendiente de los índices, de las subidas, de las bajadas, de qué pasó en Asia, de qué pasó en Europa, de qué pasa con el dólar, qué pasa con... O sea, es una actividad profesional que debe tener atención. Ojo, no es para aquellos que como nosotros tenemos otra actividad y queremos empoderar nuestro conocimiento financiero y con esto empoderar nuestro flujo personal. No es para eso. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros a través de algún asesor, como comentaba Anita en el video de la semana, si contratamos un buen asesor y este asesor le pedimos que nos diga cuáles son las acciones de mercado que nos puede generar dividendos, que nos pueden pagar, aunque sea poco, pero mes con mes, además de apostarle a la subida de las acciones, le estamos apostando a tener flujo. Y aquí, si me permites, amor, voy a brincar al siguiente punto. Sí, claro que sí. Que es el cuadrante del flujo de dinero. Para todos aquellos que no han leído este libro, me parece que es uno de los libros más interesantes de Robert Kiyosaki. A pesar de ser de los primeros libros que escribió, me parece que tiene un concepto del que basa casi todos los demás libros, que son 4 cuadrantes, ¿ok? El del lado izquierdo, que es empleado y autoempleado, y el del lado derecho, que es dueño de negocio e inversionista. En este libro, él establece que debemos mantener nuestra meta o nuestra visión en lograr brincar del lado izquierdo al lado derecho, ¿ok? Eso es lo que él establece en el libro. En el lado izquierdo del cuadrante están los empleados y autoempleados, como acabo de decir, o sea, todo lo que comentaba Anita, los trabajadores independientes, los dueños de pequeños negocios, pero que son autoempleados, etcétera. Que este lado del cuadrante tiene una característica. No es favorecido por el sistema porque pagan más impuestos y venden su tiempo. Lo que están vendiendo realmente es su tiempo, ¿ok? En el momento en que un empleado o un autoempleado no puede trabajar, se viene abajo su ingreso, ¿ok? Del lado derecho, ahí está la diferencia, ahí radica la diferencia. Del lado derecho están los inversionistas y los dueños de negocios, ¿ok? Las personas que pagan menos impuestos, son más favorecidas por el sistema, ¿ok? Pero crean activos que les hacen ganar dinero, estén o no estén presentes en la actividad. Esa es la base, esa es la búsqueda que uno debe tener, brincar del cuadrante izquierdo, de cualquiera de los dos, hacia cualquiera de los dos del cuadrante derecho. Es más fácil y de hecho es un requisito primero ser dueño de un negocio y después ser inversionista, ¿ok? Pero esa es una guía que veremos más adelante, ¿no?
Javi, pero aquí tengo una paradoja, no sé, ¿no? Sí. Si todos fuéramos dueños de negocio e inversionistas, ¿qué hacemos? Todos podríamos ser dueños de negocios que generen recursos autónomos. Sí podríamos, Okay, trabajando en equipo. O sea, esto Okay. está más enfocado es a los ingresos que percibes, no tanto a dejar de ser empleado o autoempleado, porque creo que no todo mundo nace con las características ni tampoco con las ganas de emprender, ¿no? Eso es correcto. Nada más que aguas. Acabamos de hablar hace toda la semana pasada del cambio de paradigmas. Okay. Ese esquema de ser empleado o autoempleado que venía funcionando en el pasado, ya no está funcionando hoy en día. ¿Qué sucede con los autoempleados que tenían tienditas que no tienen que ver con comida o medicinas durante este encierro? Tronaron, pero como chinampinas, ¿me explico? O sea, no hubo forma de sostener ni el negocio ni nada por el estilo. Es más, muchos restaurantes sobreviven porque tienen entregas a domicilio, porque hay empresas como Rappi que facilitaron las cosas, pero muchos otros negocios de ese tipo no sobrevivieron tampoco. Los bares, las discotecas, las empresas de eventos, ese tipo de cosas que generalmente las abre un autoempleado, ¿ok? No el dueño de un negocio, un autoempleado. Esos negocios tronaron o están tronando, están cayendo todos los días, uno, otro, otro, otro. ¿Qué sucede con los dueños de negocios que no dependen de la actividad diaria del dueño? Esos negocios continúan, ¿ok? Ahora, hay muchos tipos de estos negocios que se pueden llevar a cabo. El ser dueño de un negocio no quiere decir abrir una empresa mega grande, contratar a un director general, un grupo de directores, un consejo de administración y entonces sí ya que no dependan de mí. No, no necesariamente. Hay muchos modelos, ¿ok? Pero sí es importante entender la diferencia básica está en la actuación de la persona. Si yo necesito estar ahí para que se genere el dinero, entonces estoy del lado izquierdo. Si el dinero se está generando, esté yo o no esté yo en el día a día ahí, entonces estoy del lado derecho. ¿Ok? Sí, claro que sí. Todo lo que tú dices es muy importante y para poder estar dentro de este espacio del cuadrante, recordemos que es muy importante la educación. No Totalmente. se hace inversionista de la noche a la mañana. Así que debemos emplear tiempo en estos conocimientos, prepararnos y bueno, todo lo que hemos estado promoviendo durante todo este tiempo en el Club de Educación Financiera de Social Prosperity. Vamos con el siguiente tema que nos recomienda Kiyosaki. Correcto, nada más que antes, hoy no hemos mandado saludos, hemos estado tan metidos en los puntos acá tan interesantes que se nos fueron los saludos. Punto número 1 y que no puede fallar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan siempre, a los que están con nosotros, a los que nos apoyan todo el tiempo, a toda esa gente que nos manda esas vibras tan bonitas, ese apoyo moral y no nada más moral, a los que trabajan activamente, a los que mandan comparten esa información, platican de este proyecto. Muchas gracias a todos ellos y bueno, por mencionar algunos, están Vivi y Alex en primerísimo lugar, muchas gracias, un abrazo inmenso. John, que es nuestro director comercial, por supuesto, está Dorita, está José, ahí Pau está aquí, está Oscar, tenemos varias personas importantes, espérame, iba yo para allá. O sea, a nivel negocio, ellos están con nosotros y quiero agradecerles infinitamente porque esto que hablamos de que estamos saliendo juntos es con esta gente que acabo de nombrar, con estas personas que tanto queremos y que tanto nos apoyan y los apoyamos. O sea, estamos creando esa comunidad de crecimiento compartido. Por otra parte, quiero mandar un grandísimo beso y abrazo, un gran saludo a Rosy, a mi mamá,
a mi papá y estoy muy, muy, muy contento de ver aquí conectados a mis hijos. Miki, Sandy, les mando un beso inmenso. Ojalá esta información les sea tan útil como para mantenerse día a día pensando en el crecimiento permanente, porque todo esto que hacemos es para esa nueva generación. Está por aquí Manuelito, que también le mando un gran abrazo, un beso enorme. Vamos a empezar ya la actividad con los jóvenes líderes, así que pónganse abusados, ya viene esa parte. ¿Tienes algún otro saludo, amor? No, creo que mencionaste ya todos. Ahorita acaba de ingresar Johncito, nuestro director comercial. Un fuerte abrazo, John. Ok, vamos al siguiente punto. Vale, el siguiente tema, el número 7, nos dice por aquí, quienes ahorran terminan perdiendo. Hace mucho énfasis en la parte de este concepto que escuchamos casi a diario, ¿no? El tema de la inflación. Hace referencia con la pérdida del poder adquisitivo. Lo que tu dinero puede comprar en el futuro es menos de lo que puede comprar ahora. Es por eso que nos hacen la recomendación de que invirtamos nuestro dinero de manera que se pueda generar ingresos más allá de mantener su valor. Nos dice por aquí, en 1971, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, cambió las reglas del dinero. Ese año eliminó el patrón oro, lo que de inmediato convirtió al dólar, que estaba respaldado por oro, en moneda. Este fue uno de los cambios monetarios más importantes en la historia moderna, pero pocas personas entienden el porqué. La razón por la que los ahorradores son perdedores es por este cambio. El valor del dólar continúa perdiéndose debido a la inflación. Básicamente lo que su dinero puede comprar en el futuro es menos de lo que puede comprar ahora. Si bien en muchos países existe la costumbre de ahorrar en dólares para proteger el capital de la inflación local, la realidad es que a largo plazo ese capital perderá valor aún estando resguardado en dólares. Lo ideal es invertir ese capital de manera que pueda generar ingresos más allá de mantener su valor. Aquí podemos llegar a tocar diferentes temas, por ejemplo, las inversiones en activos de refugio, ¿cierto, Javi? Sí, totalmente. Ahora, hay que entender un punto aquí interesante. Inflación, deflación, todos estos términos, volviendo al punto 1 y 2, debemos conocerlos, ¿ok? Debemos saber de qué estamos hablando. ¿Por qué la inflación es la pérdida del poder adquisitivo? Sí, pero tiene una incidencia y tiene un porqué. ¿Por qué se da una inflación? ¿Por qué el dólar o cualquier moneda pierde valor si no tiene respaldo oro? O sea, a partir de esta decisión de Nixon, la moneda se convirtió en papel nada más y tiene valor por el respaldo que le da el gobierno, pero tiene muchas consecuencias porque no tiene un respaldo real atrás. Y eso debemos entenderlo. ¿Por qué no vale lo mismo el dólar que el peso colombiano, que el peso mexicano? Debemos entenderlo. ¿Ok? Ahora, independientemente de eso, la lógica te lo ratifica. Si tú ahorras hoy tu dinero bajo este esquema que estamos diciendo, de la inflación, de la pérdida del poder adquisitivo, tu dinero, aunque sea el mismo dinero, si tú lo pones abajo del colchón, es casi lo mismo que meterlo al banco. El banco te da el 1% de interés anual. En el mejor de los casos, yo he visto el 4 o 5% de interés anual. O sea, durante un año, si yo meto 1,000,000 de pesos al banco, voy a obtener nada. Bueno, me lo gasto en una comida, toda la ganancia de todo el año. ¿Me explico? Entonces, es nada. Al contrario, mi dinero va a perder valor. Entonces, eso que en teoría gané si lo metiera al banco, realmente lo estoy perdiendo porque la inflación generalmente, y más con problemas como los que se están dando ahorita, las inflaciones están rebasando lo que son los intereses anuales de una de una cuenta de ahorros. ¿Okay? ¿Qué sucede si invertimos? Bueno, si invertimos,
el valor de la inversión y este retorno mensual que me está dando el dinero, si invertimos de la manera correcta, con lo que ya vimos antes, me está generando un flujo que ya me está dando un valor mayor que el valor inflacionario, que el valor que yo obtendría si tuviera ese dinero debajo del colchón o en el banco, que para mí es lo mismo. ¿Ok? Entonces, estoy absolutamente de acuerdo. Ahorrar no tiene sentido. Antes podría haberlo tenido. Ahora ya no, ya perdió ese valor el dinero. Voy a pasar, si me lo permites, al siguiente punto, que es la diferencia entre análisis fundamental y análisis técnico en las inversiones. Fíjense qué importante es darnos cuenta que tenemos que estudiar. Cuando yo escuché la primera vez análisis fundamental y análisis técnico, como yo soy ingeniero en sistemas, se los juro, me imaginé cosas radicalmente diferentes a lo que son en el mundo financiero. Y les puedo asegurar que eso les pasa a ustedes también. Aquellos que no han tenido una preparación formal en la estructura financiera, y a lo mejor no formal hablando de académica, sino que se hayan puesto a estudiar en forma un tema de inicio a fin, a investigar, a leer, seguramente estos elementos, estos términos, pues no dicen gran cosa. Y el que yo le ponga aquí proceso de analizar el desempeño financiero de una empresa, tampoco me dice nada. ¿Qué es el desempeño financiero? O sea, ¿cómo se desempeña una empresa financieramente? Pues la lógica me puede dar un significado, pero ¿será lo correcto? ¿Quién sabe? Análisis técnico consiste en medir las emociones o estados de ánimo de los mercados mediante el uso de indicadores técnicos. O sea, ¿le puedo hacer cosquillas a algún estado, algún indicador para que cambie su estado de ánimo? Está raro, de verdad, es importante estudiar. Con esto lo que les quiero decir es importante estudiar. Síganos. En todo lo que tiene que ver con educación financiera, todos estos temas se van a empezar a tocar ya poco a poco de una manera muy sencilla, pero muy contundente. ¿Ok? Vamos a entender este concepto, vamos a tratar de entenderlo lo más fácil posible. El análisis fundamental, ya dijimos que es el proceso de analizar el desempeño financiero de una empresa, cómo funciona financieramente, cómo va dando resultados financieros la empresa. ¿Ok? Y eso empieza evidentemente con la capacidad o la posibilidad de entender el estado financiero. Los números son números y todos los números son manipulables. Eso todo el mundo lo sabemos. Debemos conocer bien la manera en la que funcionan los números para que esa manipulación no sea en nuestra contra. El análisis técnico consiste en medir las emociones, ¿ok? Puedes invertir con éxito con ambos tipos de análisis. Medir las emociones o estados de ánimo quiere decir qué tan bien o mal van los índices, los indicadores, si van a la alta o a la baja. Eso significa, ¿ok? Puedes invertir si tienes cualquiera de los dos análisis, pero los dos requieren compromiso y sobre todo educación, ¿ok? Ese es el punto clave. Voy al siguiente punto y te dejo el último a ti, ¿vale? Para que tú... A ver. Conoce cómo medir la fortaleza de un activo y aprende cuál es el momento oportuno para enfocarte y cuál para diversificarte. Hay 4 tipos o 4 clases de activos. Negocios, bienes raíces, negocios, bienes raíces, activos en papel y commodities. ¿Ok? Para convertirte en una persona independiente en términos financieros, a ver, ahí se ve la pantalla, ¿no? ¿Qué pasaste al siguiente? Sí, perdón, voy a regresar aquí. Ahí están los 4 activos, perdón, ¿eh? Ahora sí,
Para convertirte en una persona independiente en términos financieros, debes estudiar estas clases. Forzosamente debes conocerlas. Elegir la más adecuada para ti. No todas las formas de activo las podemos manejar de la misma manera. Requieren diferente nivel de compromiso, diferente nivel de dinero, de conocimiento, etcétera. ¿Ok? Hay que elegir la más adecuada para ti y trabajar en convertirte en un experto en ese tema. Los todólogos no ganan tanto dinero como los especialistas, ¿ok? Hay que buscar ser especialistas en alguno de estos tipos de inversión. Ahora, en el mundo de las inversiones no hay escasez de oportunidades. La pregunta real que uno debe hacerse es, ¿qué inversión vale la pena perseguir? ¿A qué es a lo que le debo poner cuidado? Un componente clave en la educación financiera completa es comprender si un activo es fuerte o no. Una de las mejores maneras de hacer esto es consultar el triángulo BI, que analiza las propiedades completas de un activo: equipo, liderazgo, misión, flujo de caja, comunicación, sistemas, asesoría legal, producto, etcétera. ¿Ok? Idealmente, o seguramente vas a querer diversificarte en los 4 activos, pero una vez que te enfoques en uno de ellos y te conviertas en un experto en uno de ellos, ya no cambies. Busca diferentes opciones dentro del mismo tipo, ¿ok? El probar o diversificar los 4 es muy válido mientras no conoces alguno de los 4 o mientras no los dominas, porque hay que conocer, ¿ok? Un viejo refrán dice que si intentas complacer a todos, no complacerás a nadie. El que a 2 amos manda, con uno queda, digo, sirve, con uno queda mal, ¿no? Lo mismo va a pasar con estas inversiones. Enfócate en uno. Es válido conocer todo, pero una vez que conozcas, una vez que midas, que evalúes, enfócate en uno, ¿vale? Adelante. Bueno, tenemos como último tema entender la verdad sobre la deuda y estar al tanto de cómo pueden robarte tu patrimonio. Suena bastante temeroso ese, Pero ¿no? es real, suena feo, pero es cierto. Pero como hemos comentado en otras oportunidades, existe una deuda buena y una deuda mala. La deuda mala es la que empleamos para gastar. O sea, simplemente me gustó esta camisa, me gustó este carro, me gustó esta casa y sigámosle gastando, endeudémonos para gastar. La deuda buena es aquella que tú vas a utilizar para generar más recursos. Claro está, para esto hay que tener buenos conocimientos porque siempre vamos a caer en tentaciones. Dice, la clave para sacar provecho de la deuda es pedir préstamos de manera inteligente y saber cómo devolver ese dinero. Perderás credibilidad de no tener un buen plan para solventar la deuda. Una educación financiera sólida incluye la comprensión integral de la deuda y de cómo pagarla. Entonces aquí debemos tener muy en cuenta eso que les estoy diciendo, la deuda buena, la que utilizamos para generar nuevos ingresos, y la deuda mala, la que simplemente usamos para seguir gastando. Tenemos por aquí que también un tema bastante importante nos dice que existen 4 mecanismos que te roban tu riqueza. Entre ellos están los impuestos, la deuda, la inflación y el retiro. Una buena educación financiera y adecuada se enfocará en la comprensión del uso de estas fuerzas de robo de capital para ganar dinero en lugar de perderlo. Así que tenemos que tener muy en cuenta estos 4 temas: los impuestos, la deuda, la inflación y el retiro a la hora de manejar nuestro dinero. Totalmente de acuerdo. Voy a dejar de compartir, prendemos cámaras para cerrar aquí. A ver, dejamos de compartir. Ay, mira qué bonito quedó la cámara. A ver, ahí estamos. Listo. Ahora sí, pues yo creo que más que un top 10, esto es toda una clase, se apagó tu cámara, es toda una clase financiera, que yo sé que tiene mucho material. Hay que entender que Robert Kiyosaki ha escrito más de 20 libros, es un gran especialista,
Nosotros no pretendemos transmitir ni las teorías solo de Kiyosaki, ni todas las teorías de un experto. No, lo que pretendemos es crear conciencia con estos espacios. El Club de Educación Financiera sí, sí pretende ayudar a entender muy bien, a capacitarnos, a prepararnos poco a poco. Me queda muy claro que si no nos preparamos correctamente en cuestiones de educación financiera, vamos a seguir cayendo en el mismo ciclo permanentemente de ganar dinero y perderlo, ganar dinero y perderlo, ganar dinero y perderlo. Y no vamos a poder, es como esa trampa que le llaman del ratón, ¿no? O sea, vamos a estar inmersos en el mismo círculo de trabajar por dinero, de gastarlo, de seguir generando, de seguirlo gastando. Nunca vamos a salir. La única manera de salir es prepararnos, educarnos, cambiar paradigmas, ya lo hemos platicado, pero dentro de ese cambio de paradigmas es indispensable saber qué estamos haciendo. Cambiar paradigmas no significa simplemente ahora ya creo en A en vez de creer en B o al revés, ya creo en C en vez de creer en A. No, no es nada más creencia. Eso es cambio de creencias. El cambio de paradigmas es la forma, cambiar la manera de hacer las cosas. Y para hacer las cosas diferentes es necesario saber, conocer, prepararse, educarse, especializarse. ¿Ok? No necesitamos una maestría. No, no se necesita eso. Lo que se necesita es educación o formación focalizada, temas específicos de interés. Y hablamos de que uno de los grandes pilares de esos temas de interés para estos nuevos paradigmas que se necesitan para salir adelante son los financieros. ¿De acuerdo? Sí, así es. Así que les hago una cordial invitación a ser parte del Club de Educación Financiera de Social Prosperity. Es un espacio bastante interesante donde queremos promover en las personas el gusto por este tipo de conocimientos, porque consideramos que debemos partir de lo básico, de los conocimientos básicos, para ir entendiendo un paso a paso e irnos metiendo dentro de este mundo de las finanzas, un aspecto muy importante a tener en cuenta dentro de nuestras vidas. Sin duda. Pues yo te agradezco, amor, este espacio, este contenido es valiosísimo. Espero podamos tener más espacios de finanzas. Yo creo que es uno de los puntos más interesantes y que más necesitamos. Hemos satanizado al dinero. Y perdón que utilice esa palabra, pero hemos malentendido el dinero. Olvidemos la palabra que digo. Hemos malentendido el dinero. ¿Ok? Debemos mejorar esa relación con el dinero. Debemos aceptar la vida con dinero. ¿Saben que más del 95% de las personas que no tienen dinero es porque no quieren inconscientemente tenerlo, pero sufren porque no lo tienen? O sea, vivimos una paradoja permanente y constante. Debemos cambiar esa relación con el dinero. Y vamos a hacer muy pronto un taller muy activo, muy participativo de cómo cambiar esa relación que tenemos con el dinero. Y eso implica cambios de paradigmas, de mentalidad, de muchas cosas, de autocreencia incluso. Pero vamos a hacerlo. Por lo pronto yo les agradezco mucho. Gracias, amor. Gracias a todos los que nos acompañaron. Por ahí me faltó un saludo a Carmencita que se conectó tarde. Tache, tache. Hay que estar temprano. No, no es cierto, Carmencita. Beso. Nuestra madrina de bodas. Les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron y los invito mañana a la misma hora, a las 9 de la noche. Mañana tenemos una presentación en equipo. Queremos presentarles el proyecto de Social Prosperity desde diferentes ángulos. Lo hemos venido haciendo ya 2 semanas. Tenemos un ángulo esta semana que es impactante, que es fuerte. Ahora ya no estamos tratando temas suavecitos. Yo creo que no estamos en un momento de tratar temas suavecitos ni de sana sana. Creo que debemos ser muy contundentes en lo que decimos y mañana lo vamos a platicar de una manera así, muy fuerte, pero muy contundente, muy clara, muy puntual de lo que es el proyecto y qué necesitamos
para poder brincar, apoyados en este proyecto, todos estos procesos de crisis, de problema, hablando específicamente de la situación financiera, ¿no? Gracias a todos, gracias, amor. ¿Algunas palabras finales? No, agradecerles a todos por su presencia, veo que se mantuvieron conectados, que fue un tema pues de bastante interés para todos y esperamos pues seguir promoviendo este tipo de temas, ¿no? A través de Facebook Live. Sin duda. Un abrazo para todos y feliz noche. Bendiciones, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.